Evangelio según San Marcos, capítulo 1. San Marcos, capítulo 1, leemos los dos primeros versículos. El Evangelio según San Marcos, capítulo 1, verso 1 y 2 dice: principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios, como está escrito en Isaías el profeta: he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Amén. Vamos a orar. Oren por el predicador. Señor Jesús, bendito Padre, aquí hay una congregación necesitada con deseo de recibir una palabra. Señor, por favor, Señor, úsame, envíe una palabra que edifique al pueblo, que nos edifique a todos, para la honra y la gloria de tu santo nombre. Te lo pedimos en tu nombre glorioso. Amén. Gloria al Señor. Se pueden sentar, hermanos. Gracias a Dios. Bueno, el tema que quiero abordar hoy ya lo hemos abordado en otra ocasión, pero me pareció que es importante ahondar un poco más, considerando el proceder de algunos hermanos. Me parece que es muy importante que cada creyente tenga muy bien definido lo que es el Evangelio. Porque nosotros no cambiamos de religión. Debe ser esta cabina, sostengamos esa mano. A ver si mejora. ¿No? Bueno, yo de eso no sé mucho, tengan paciencia. Entonces es importante que nos demos cuenta, hermanos, que el verdadero cristiano no ha cambiado de religión, porque no tiene sentido cambiar de religión. Si la religión pudiera hacer algo por el hombre, pues uno escogería una religión al gusto de uno, ¿cierto? Tal vez la mayoría ni estaríamos aquí, nos hubiéramos quedado con lo que teníamos. Pero la religión no es capaz de hacer nada por el hombre. Ante la pregunta ¿cuál religión salva? ¿Cuál sería la respuesta? Ninguna. Ninguna religión salva. Entonces, en ese orden de ideas, nosotros no podemos pensar que lo que nosotros tenemos ahora es una religión. No. El Evangelio no es una religión.
El Evangelio tampoco se lo inventó ningún hombre. Algunos le adjudican el Evangelio a personas, a personajes de la historia. Dicen que somos luteranos, que somos sabelianos, que somos... Y bueno, nos ponen un poco de fundadores. Pero el Evangelio no se originó en la mente de un hombre, de un pensador de esta tierra. El Evangelio vino del cielo. El Evangelio de San Marcos comienza así: principio del Evangelio de Jesucristo. El Evangelio es de Jesucristo. Amén. De Jesucristo, Hijo de Dios. Entonces, Romanos 1:16, Pablo habla del Evangelio y Pablo dice: no me avergüenzo del Evangelio. Y lo define y dice: porque el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Al judío primeramente, pero también al griego. Entonces el Evangelio es definido por el apóstol San Pablo bajo la dirección del Espíritu Santo como un poder de Dios para salvación. Por eso el Evangelio cambia a las personas. Lo que no puede hacer la cárcel, lo que no puede hacer el psicólogo, lo que no puede hacer el centro de rehabilitación, lo que no pueden hacer los médicos, Dios lo puede hacer a través del Evangelio. Porque el Evangelio es poder de Dios. Entonces, cuando una persona conoce el Evangelio de verdad, ese poder lo cambia. Ese poder le convierte en otro el rumbo que llevaba su alma. Porque el hombre en su estado natural, sin el Evangelio, va con pasos agigantados hacia el infierno. Perdónenme si soy muy crudo en lo que digo, pero así lo presenta la Biblia. El hombre sin el Evangelio va con pasos agigantados hacia el infierno. Amén. No importa lo buena persona que sea, ni la religión que profese, ni nada, no importa. Si no ha conocido el verdadero Evangelio, va mal. Y cuando la persona conoce el Evangelio, el poder de ese Evangelio cambia la dirección. Alabanzas al nombre del Señor. Entonces ahora la persona que conoce de verdad el Evangelio no va con pasos hacia el infierno, ahora va con pasos al cielo. Porque esa es la promesa. El Señor dijo: voy a ir a preparar lugar para ustedes, para que donde yo estoy, ustedes también estén. Pero para eso se necesita estar en el verdadero Evangelio, que es Cristo mismo. Ante la pregunta, ¿qué es lo que diferencia el verdadero Evangelio de un falso Evangelio? Bueno, eso tiene muchas respuestas. Porque hablar del Evangelio de Jesucristo es hablar, como ya dijimos, del poder de Dios. Gloria al Señor. Ese poder que salva a las personas, ese poder que transforma a las personas, ese poder que nos concede el privilegio de ser, dice la Biblia, hechos hijos de Dios. Miren cómo es de grande el poder del Evangelio. El poder del Evangelio hace que una persona que no es hijo de Dios llegue a ser hijo de Dios. Amén. Porque en el desconocimiento de la palabra, muchas personas, tal vez no de mala fe, sino en el desconocimiento de la palabra,
dicen que todos somos hijos de Dios. Pues la Biblia no dice eso. La Biblia dice que todos somos criaturas de Dios, pero hijos no. Pero el poder del Evangelio es tan grande que hace que una persona, no importa los años que tenga, ni el pecado que haya cometido, ni la religión que profese, ni la raza, ni el estudio, ni nada, esa persona es tan grande el poder del Evangelio que lo puede llegar a ser un hijo de Dios. Amén. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Se habla del autor del Evangelio, ya lo leímos. El Evangelio es de Jesucristo. El Evangelio, según la Biblia, son las buenas nuevas de salvación. Efesios 2:17 dice: y vino y anunció las buenas nuevas de paz a ustedes que estaban lejos y a los que están cerca. Vino y les anunció las buenas noticias, porque el Evangelio es una buena noticia. Amén. Es la mejor noticia. Amén. Y por eso es que hay que ir mañana a la calle a predicar. Amén. Porque la gente, en medio de tantas noticias malas, hay que darle una noticia buena. Amén. ¿Cierto? Noticias malas, que el calentamiento, que el fenómeno del niño, que el problema que se viene, que la guerra, que tal cosa, todas las noticias que uno oye tan desagradables y tan malas. Pero en medio de tantas malas noticias, el Evangelio es una buena noticia. Amén. Porque la persona puede estar en la peor circunstancia, pero si recibe el Evangelio, recibe la mejor noticia. Entonces el Evangelio es esa carta de Dios para el hombre, para el ser humano. El Evangelio es esa ruta divina que todos aquellos que desean alcanzar la vida eterna deben transitarla, deben andar por ella. El verdadero Evangelio es para creerlo. El verdadero Evangelio es, número 2, para obedecerlo. El verdadero Evangelio, además de esto, es para disfrutarlo plenamente. Aleluya. Porque es una oferta maravillosa. El Evangelio es una oferta gloriosa. El Señor en la Gran Comisión le dijo a sus discípulos, Marcos 16:15, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Hermanos, esa es una gloriosa oferta, porque dice: el que creyere. Eso es una oferta poderosa. Uno se pone a ver, hermanos, que la existencia para ayudarle a las personas tiene límites. Tiene límites. Dice: hay ayuda al que quiera ir, que hay provisión, y la gente corre y hace fila, y llega el momento donde dice: se acabó. ¿Sí o no? Se acabó. Que llegaron los medicamentos y la fila le da la vuelta a la cuadra y ya al rato dice: se acabó. No hay provisión. Pero esto de lo que yo les estoy hablando, hermanos, es tan abundante que todos los miles de millones de habitantes que hay en el mundo, si se arrepintieran, para todos alcanza el Evangelio. El que creyere. Gloria al nombre del Señor. Segunda de Corintios 5:21 dice: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros seamos justicia de Dios en él. Amén. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecar. Eso es el Evangelio. Gloria al Señor. Un amor tan grande, una bendición tan grande, una bondad tan impresionante, hermanos, que solo este Dios lo hace. Amén. Solo Dios.
Nadie que estando bien va a querer humillarse para que otro disfrute. Nadie. Dice, no, lo siento mucho. Quisiera ayudarlo, pero no puedo. Pero Dios no. La Biblia dice que de tal manera amó Dios al mundo. Un amor incomparable. Entonces esto del Evangelio tiene una justificación. Me llamó mucho la atención lo que dice el apóstol Pablo en los Gálatas en el capítulo 1, en los versículos 6 y 7. Vamos a proyectarlos aquí, Gálatas 1, 6 y 7. Dice Pablo: estoy maravillado. Ahora, primero entendamos la palabra maravillado. ¿Qué quiere decir aquí en este contexto la palabra maravillado? Démosle una traducción. Estoy asombrado, otra. Estoy sorprendido, otra. Admirado. Estoy aterrado. Esos son sinónimos muy buenos. Estoy aterrado, dice Pablo. Cuando dice estoy maravillado, dice estoy sorprendido, estoy aterrado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por su gracia de Cristo, por la gracia de Cristo, para seguir, ¿qué cosa? Un evangelio diferente. Un evangelio diferente. ¿Y qué dice el verso 7? No que haya otro evangelio, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Y ahí es donde quiero ir entrando en lo que quiero compartirles, hermanos. Porque es que yo no sé si ustedes habrán notado, yo no sé si ustedes habrán echado de ver, pero en estos últimos tiempos hay muchos hermanos que quisieran tener un evangelio diferente. Y por eso es que me preocupa, y por eso es que traigo este sermón. Porque es lamentable que en estos últimos tiempos hayan hermanos deseando tener un evangelio diferente. Porque, hermanos, vean, la palabra de Dios es clara. La Biblia es la infalible palabra de Dios. Amén. Y la Biblia dice que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Eso quiere decir que Él no cambia. Amén. Y es muy extraño que después de 2000 años, que después de 90 años de haber llegado la iglesia a Colombia, ahora después de 90 años se haya descubierto que el evangelio es de otra manera. ¿No les parece a ustedes como extraño que se haya demorado tanto? Entonces hoy vemos algunos creyentes, afortunadamente pocos, pero vemos algunos creyentes queriendo vivir un evangelio diferente. Y es triste. Porque vuelvo y les digo, la salvación no depende de que usted diga yo pertenezco a la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia. Eso no le alcanza. Eso no le alcanza. Para usted ser salvo necesita vivir el verdadero evangelio. Amén. Porque esto no es una religión. Entonces, nos vamos a espiritualizar, nos vamos a volver fanáticos pues para podernos salvar. Pues no, tampoco. Pero hay que conocer el evangelio. Tener claro el verdadero evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Pablo, en aquella época, en aquel momento, estaba sorprendido con la iglesia de los Gálatas y estaba diciendo, estoy aterrado. Devolvámonos al texto, hermana, por favor. Allá. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. ¿Y qué fue lo que hicieron los Gálatas? Yo lo invito a que lean, es cortica, léase la carta a los Gálatas, para que usted vea una iglesia
pretendiendo cambiar el evangelio, pretendiendo cambiar, a tal punto que Pablo se queda tan aterrado y tan sorprendido que luego Pablo dice, ¿quién los embrujó a ustedes? ¿Quién los hechizó a ustedes? Ustedes que empezaron por el Espíritu y ahora quieren tener un evangelio en la carne. Y Pablo comienza a exhortar, a ubicar a la iglesia de Galacia. Ustedes, así como van, no van a llegar a ningún Pereira. Bueno, no conocía ningún Pereira, pero él dijo, así como ustedes van, no van a llegar a ninguna parte. ¿Es así o no? Amén. Pablo dice, bueno, les pregunto una cosa. ¿Ustedes recibieron el Espíritu por las obras de la carne o por la fe o por creer en Cristo? Porque habían hermanos ya diciendo que era mejor que guardaran el sábado, que si era bueno que se tuviera en cuenta alguna cosa de la ley, y estaban revolviendo una cosa con la otra, y estaban pretendiendo aplicar la ley, como a veces nos pasa también a nosotros. A veces queremos aplicarle la ley a los hermanos. Entonces el evangelio no es de ley. Si la santidad fuera una lista de normas, ¿cómo sería de grande la lista que hay que colgarle a cada hermano en el cuello para que fuera santo? Yo pregunto, ¿cómo sería la lista que había que ponerle a cada uno para decir no haga esto, no haga esto, no haga esto, no se vista, si no me corte, así no me pinte, así no haga así? Una lista larguísima. La ley. Pero el evangelio no es de ley. El evangelio es de gracia. Amén. Pero vamos a mirar cómo es la gracia. Pues hoy seguramente no llegaremos, pero vamos a mirar, porque decimos que porque es por gracia, entonces un evangelio libertino, tampoco. La necesidad, hermanos, del verdadero evangelio no es un asunto liviano, no es un asunto secundario, no es un asunto opcional. La necesidad del verdadero evangelio es una cuestión vital. Es una cuestión, hermanos, urgente, de un asunto eterno. Voy a decirlo de otra manera. Es un asunto de vida o muerte. Amén. De vida o muerte. Gloria al nombre del Señor. Amén. Gloria a Dios. A veces no nos atrevemos a hablar de estos temas por las razones que ya hemos mencionado. Pero alguien tendrá que predicárnoslo. Sí, amén. Entonces, esto no es un asunto menos importante. Porque lo que hay que tener es seguridad de salvación. Ese es el fin de todo. Lo que debemos tener es seguridad de salvación. Amén. A mí no me sirve de mucho, hermanos, perdónenme lo que voy a decir, pegarme una saltadita, una lloradita y pasar un rato rico, hermanos, si no tengo un cambio de vida. Aquí el asunto es salvación. Amén, amén. Y si nos ponemos a mirar en este mundo en el que vivimos, un mundo religioso, un mundo que moralmente y espiritualmente está, digamos, confundido, el evangelio auténtico de nuestro Señor Jesucristo es la única respuesta real a la condición humana. El mundo en las condiciones que está, hermano. Como uno se sorprende, hermano, oyendo a quienes nos representan.
a quienes deben de ser nuestro ejemplo, ¿o no? Amén, Y amén. uno se sorprende. Uno se sorprende, hermano, porque no vaya a creerlo. Lo que dice, lo que sale de la boca de un líder cuenta. Cuenta. Por eso hay gente que se va de la iglesia, porque una persona que tiene liderazgo los convence y se los lleva, porque cuenta lo que una persona dice. Y una persona que representa la autoridad de nuestra nación, hablando del Evangelio y de Jesucristo, cosas tan horribles, uno dice: ¿a dónde vamos a parar? ¿Cómo está el mundo? ¿En qué mundo estamos viviendo? ¿Ustedes creen que este planeta y con particularidad esta nación Colombia necesita el verdadero Evangelio, sí o no? Yo creo que sí lo necesita. Sí lo necesita. Hermanos, uno ve el mundo lo ve uno pervertido, hermano. La gente saca pecho y hace los desfiles con carrozas y hay plata del Estado para celebrar el orgullo gay. Y con todo el respeto, que la gente tiene derecho a vivir como quiere, pero nosotros también tenemos la responsabilidad de predicar la palabra. Amén. Y la gente no se avergüenza de eso, hermanos, invierten millones de pesos. Y uno ve en el mundo, hermanos, en lo que está, a dónde hemos llegado con el tema de la inteligencia artificial, la parte de lo que es todos los sistemas, las redes sociales y todo eso. ¿A dónde estamos? ¿A dónde estamos llegando? El mundo sí necesita un verdadero evangelio. ¿Y por qué predico esto? Pues porque hay evangelios, no que haya otro, pero que hay quienes han pervertido, han torcido el verdadero evangelio. Démosle gloria a Dios. Gloria a Dios. Entonces aquí surge una pregunta interesante. ¿Por qué el verdadero evangelio? ¿Por qué se habla del verdadero evangelio? Pues se habla del verdadero evangelio porque el problema del hombre es espiritual. El problema del hombre no es un asunto solamente social. La raíz del conflicto humano no es únicamente política o económica, porque al hombre le pueden resolver todo lo social, todo lo de afuera, todo lo externo, pero si al ser humano no le arreglan lo de adentro, queda malo. Amén. Poquitos amenes, pero yo creo eso. Sí, amén. Entonces a usted le arreglan el asunto social, no pague para llevar sus hijos al colegio, tiene este bono para que vaya a mercar, usted puede ir a los centros comerciales, es decir, a usted le pueden arreglar la vida exterior como quiera y ponerlo a vivir, como dijo alguien, sabroso, pero si no le arreglan el corazón, usted sigue malo. Entonces ahí nace la importancia del verdadero evangelio. Por eso se habla del verdadero evangelio, porque el problema no es tanto externo, no está en lo social, ni en lo cultural, ni está en lo político. El verdadero problema está adentro del corazón. Amén. La raíz del conflicto humano no es únicamente lo de afuera. Y lo único que le arregla verdaderamente la vida a un ser humano es que Dios se meta dentro del corazón de la persona. Eso es lo único. Es lo único. Una persona puede tener, como ya dije, plata en el banco, un buen empleo, andar en el mejor carro del año y tener la casa en la de estrato 10 donde quiera y tener lo que quiera. Pero hermanos, si Dios no le ha arreglado el corazón, ese es un pobre desventurado. Amén. Y suena esto grosero, pero eso es lo que me dice a mí la Biblia. Amén, amén. Entonces ninguna reforma externa puede sanar una corrupción interna.
Por eso la gente con plata y fama se matan, se mueren de una sobredosis, se tiran de un edificio. ¿Por qué será? Si tienen fama, los aplauden en los escenarios y tienen plata en el banco y andan en buen carro y viven en el apartamento del edificio más costoso de la ciudad, y allá es donde se tiran. ¿Y por qué será? Porque aunque tiene arreglado todo lo de afuera, lo de adentro lo tiene podrido. El verdadero evangelio le arregla primero el corazón. Amén. Alabanzas al nombre de Dios. Entonces, solamente el verdadero evangelio le trata el problema desde la raíz, desde el origen, que es la parte interna. El problema grave es la separación que hay entre el hombre y Dios. No porque Dios quiera dejar al hombre, sino porque el hombre siempre insiste en dejar a Dios. Entonces, como hay esa separación, entonces existen falsos evangelios que voy a decirlo aquí con respeto, pero con contundencia, evangelios que no salvan. Amén, amén. No salvan. Y la palabra de Dios, la Biblia, la Sagrada Escritura advierte con contundencia, con claridad, sobre mensajes que aparentan ser cristianos, pero carecen del poder de Dios. Amén, amén. Aparentan ser cristianos. El verso 6 de Gálatas capítulo 1 dice Pablo: me maravillo de que tan pronto os hayáis alejado para seguir un evangelio diferente. Luego aclara que no es que haya más evangelio, sino que se pervierte. Entonces, en este sentido, un evangelio distorsionado puede consolar momentáneamente la vida de la persona, pero un evangelio distorsionado no reconcilia a la persona con Dios. No la reconcilia. Porque la gracia, y aquí entramos a tratar un poquito lo de la gracia, porque la gracia no elimina la verdad. Y por eso fue que nació esa organización mal llamada Creciendo en Gracia. Pero nosotros que entendemos el verdadero evangelio nos damos cuenta que la gracia no elimina la verdad. Y el verdadero evangelio proclama, anuncia. El verdadero evangelio trae la buena noticia de la gracia de Dios. Amén. Pero no al precio, no a costa de que de la santidad de Dios. No sé si me hago entender. El verdadero evangelio anuncia que la salvación es por gracia y por fe. Por gracia soy salvo por medio de la fe. Es decir, que la gracia es el don, el regalo, y la fe es la vía o el conducto por el cual se llega. Amén. Amén. Pero esa gracia, hermano, sola no quita la verdad. Entonces, si lo miramos a profundidad, la gracia sin arrepentimiento es un engaño y el perdón sin cruz es una ilusión. Porque te dicen, es que ya tú eres salvo por gracia, no tienes que hacer nada. Pero la gracia sin arrepentimiento es un engaño. Yo quisiera encontrar términos para expresarme mejor y hacerme entender mejor, pero es que, hermanos,
Por eso no podemos quedarnos ahí superficialmente mirando el Evangelio así superficial. Tan lindo el Evangelio. Y es muy lindo, es hermoso el Evangelio, ya dijimos. Pero no es sencillamente decir es que la gracia de Dios me salva, sino que es que esto tiene que llevarnos a reflexionar y a entender que aunque la gracia de Dios nos salva, el Evangelio completo dice que hay que alejarnos de lo malo. Amén. Pablo dijo que perseveraremos pues en el pecado para que la gracia sea bastante. ¿Qué dicen ustedes? De ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo vamos a vivir todavía en él? Entonces el verdadero evangelio, que es por gracia, nos lleva a una obediencia. En el verdadero evangelio, la gracia de Dios, dice Tito capítulo 2, verso 11, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Y luego dice, enseñándonos. ¿Qué es lo que nos enseña? Que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos. Entonces tú te arrepientes, tú vienes al culto, tú cargas la Biblia y la lees, tú cantas coros, das ofrendas y diezmos, y vienes a la iglesia y te gozas en el culto, pero no te apartas. No le alcanza. Y yo sé que este mensaje no saca venes, pero hay que predicarlo. Amén, amén. Hay que predicarlo. El verdadero evangelio, hermanos, no está mezclado, no está menguado. ¿Cómo lo explico? Como cuando usted tiene un producto que está muy fuerte, muy cargado, y entonces lo liviana revolviéndole agua o algo para que quede menos. ¿Sí me hago entender? Sí, amén. Usted no puede coger el evangelio y livianarlo así, quitándole cosas. No, el evangelio hay que dejarlo como la Biblia lo presenta. Amén. Así, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Amén. Bueno, hermanos, me voy emocionando y se me olvida la hora, ya se nos acabó el tiempo. Nos acabó el tiempo. Pero un día de esto les doy otro poquito de acá. Amén. Vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios. Y vámonos reflexionando en esto, hermanos, porque hay necesidad de que seamos coherentes con lo que profesamos, con lo que decimos y con lo que hacemos. Amén. Amén. Somos la iglesia del Señor, rodeados, claro, de muchas situaciones complejas, pero con todo y eso, hermanos, vamos adelante en el nombre del Señor, mejorando en nuestra vida cristiana para alcanzar el premio del soberano llamamiento. Te doy gracias, Señor.